queremos evaluar los límites en el infinito. Tenemos el límite de la cantidad 1 menos 12 a la x, dividido por la cantidad, menos 13 a la x más 6. Comprobemos primero la forma del límite. Cuando x se aproxima al infinito, 1 no se ve afectado por x, y luego tenemos menos 2 veces e a la x se acerca al infinito a medida que x se aproxima al infinito, sino porque tenemos 2 veces e a x menos 2 veces e a la x se acerca al infinito negativo. Cuando x se aproxima al infinito, de manera similar, en el denominador e a la x se aproxima al infinito, como x se acerca al infinito, pero porque tenemos negativos 3 veces e a la x, menos 3 veces e a la x se acerca al infinito negativo a medida que x se acerca al infinito, y de nuevo, 6 no se ve afectado por x, así que tenemos la unidad determinada forma de infinito negativo dividido por infinito negativo, lo que significa que tenemos que cambiar la forma de esta función para determinar el límite, y echaremos un vistazo a dos métodos para hacerlo. Primero, si menos 12 a la x se aproxima al infinito negativo, el que casi no tiene impacto, y podemos ignorarlo. De manera similar, en el denominador, si menos 13 a la x se aproxima al infinito negativo, el más 6 casi no tiene impacto, y podemos ignorar el signo más 6, lo que significa que el límite dado es igual al límite de solo menos 12 a la x dividido por menos 13 a la x. Cuando x se aproxima al infinito, observe que en esta forma podemos simplificar, e a la x dividida por e a la x se simplifica a 1. La cosa es que solo con límite de 2/3 positivos. A medida que x se acerca en el infinito, que es igual a 2/3. Así que este sería un enfoque que podríamos adoptar para determinar el límite. Echemos un vistazo a un segundo enfoque. ¿Recuerdas cuando tuvimos polinomios en el numerador y el denominador? Dividimos cada turno por la potencia más alta de x en el denominador. Bueno, en este caso, porque menos 13 a la x se aproxima a la infinidad negativa, lo que podemos hacer es dividir todo de la e a la x. Así que vamos a mostrar también este método. Tendríamos el límite de 1 dividido por e a la x menos 12 a la x dividido por e hasta la x. Lo dividiré por menos 13 a la x dividido por e a la x, más 6 dividido por e a la x, a medida que x se acerca al infinito. Ahora simplificamos. 1 dividido por e para la x no simplifica. Menos 12 a la x divididos por e a la x son solo 2. Dividido por menos 13 a la x, dividido por e a la x es menos 3. Y luego tenemos 6 más divididos entre y x. Cuando x se aproxima al infinito, el que se divide entre y la x se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito, porque el numerador es 1 y el denominador es aumentando sin límites. Del mismo modo, 6 divididos entre a la x también se aproxima a 0. Así que ahora nos queda menos 2 divididos por menos 3, lo que también nos da 2/3 positivos. Por lo tanto, cualquier enfoque es un método válido para determinar el límite. Cuando x se aproxima al infinito. Y ahora, para el segundo límite, tenemos el límite de la misma función, pero ahora a medida que x se acerca al infinito negativo. Comencemos por revisar el formulario. 1 no se ve afectado por x, y luego tenemos menos 2 veces e a la x se aproxima a 0 cuando x se aproxima al infinito negativo, que podemos verificar desde el gráfico de la derecha donde aquí tenemos el gráfico de, y es igual a e a la x. Observe a medida que x se acerca a un infinito negativo, los valores de función de y valores se aproxima a 0. Así que si e a la x se aproxima a 0, a medida que x se aproxima al infinito negativo, también lo hace 2 veces e a la x, así que 2 e a la x se aproximan 0 en el denominador. Del mismo modo, menos 13 a la x también se acerca a 0, a medida que x se acerca al infinito negativo, y luego 6 no se ve afectado por x. Así que si los dos exponenciales, los términos se acercan a 0, a medida que x se acerca al infinito negativo, sin cambiar la forma de la función, podemos ver que el límite va a ser igual a 1 dividido por 6 o 1/6. Espero que te haya resultado útil.